Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y bienvenidos al canal. Bienvenidos también a el canal Español en Casa que dirige Laura Rodríguez. Hoy, continuando con esta serie que reflexiona un poco sobre la novela, ¿qué es la novela? He preparado dos preguntas para Laura. Esas dos preguntas tienen que ver con tres palabras, tres conceptos que se utilizan o que utilizamos cuando comentamos, cuando hablamos de una novela, entre amigos, entre estudiantes, entre la gente que le gusta la lectura de las novelas. Estas tres palabras son la trama, la intriga y el suspense. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencias hay entre estas tres palabras? Entonces, hoy voy a preguntar a Laura lo siguiente. Laura, ¿podrías definir qué es la trama, qué es la intriga y qué es el suspense? Luego, si quieres, nos puedes decir cuál es la importancia de estos elementos en el desarrollo de una novela. Dicho eso, yo le doy la palabra a Laura. Bienvenida, Laura, al canal. Gracias, profesor Alberto, por sus tres preguntas. Así que hoy no lo tengo tan difícil. Tengo que definir qué es la trama, qué es la intriga y qué es el suspenso. Y luego explicar pues qué función tienen estos elementos dentro de una novela. Entonces vamos a comenzar con la primera definición. ¿Qué cosa es la trama? La trama dentro de una novela son todos esos elementos narrativos que intervienen en la construcción de nuestra historia. Es decir, que en la trama incluimos los personajes, el narrador, el espacio, el tiempo, el ambiente, el contexto, todas las acciones que realizan los personajes y sus motivaciones. Es por eso que mucha gente confunde la trama con el argumento, aunque en realidad no son lo mismo. El argumento básicamente es de qué trata la historia, pero de manera superficial o de manera ligera. Por ejemplo, si yo fuera a decir cuál es el argumento de la novela Travesuras de la Niña Mala, diría que es una novela donde dos personajes tienen una historia de amor y desamor, porque el personaje principal se enamora de una mujer que es muy interesada y lo que quiere es escalar en la vida casándose con hombres ricos. Y como el personaje principal, que es Ricardo, no es rico, entonces ellos nunca pueden ver realizado ese amor. Eso básicamente sería el argumento, pero no es la trama, porque la trama son todos los personajes, las acciones, las motivaciones, el tipo de narrador que voy a usar, el tiempo, si va a ser lineal, si lo voy a contar de manera cronológica, si va a empezar en in media res, que es en la mitad de los hechos, si va a empezar al final del hecho y luego nos lo va a contar, si voy a hacer saltos en el tiempo. Todo eso tiene que ver con la trama, pero no es el argumento. Es por eso que a veces encontramos historias que tienen un buen argumento, pero que no llegan a ser novelas exitosas porque la trama no es buena, o sea, no nos logra enganchar realmente, aunque tenía aparentemente un buen argumento. Ahora, ¿qué tipos de tramas existen? Existe la trama paralela, donde se van contando las historias de distintos personajes, pero esas historias no chocan, van de manera paralela hasta un determinado momento donde se intersectan estas historias. Esta es la trama paralela. Pero también está la trama de revelación, cuando viene el final de la novela por un evento externo a los personajes, como el final de una guerra. Y también está la trama de resolución, donde se resuelve la novela cuando el personaje principal logra vencer el obstáculo que nosotros le hemos presentado. Entonces, básicamente eso es la trama. Ahora, la otra pregunta, ¿qué cosa es la intriga? La intriga no es más que el enredo, o sea, todos esos elementos enredados o todas esas piezas del rompecabezas que el escritor nos va dando a lo largo de la novela.
Y la intriga es muy importante dentro de la novela porque nos genera mucha curiosidad. Es decir, cuando en una novela se maneja muy bien la intriga, uno quiere seguir leyendo porque quiere saber qué es lo que le va a pasar a los personajes. Entonces esa es la intriga, ¿no? El enredo que se presenta en el nudo de la historia y que nosotros vamos a ir como desenredando poco a poco a lo largo que vamos leyendo la novela. Un buen ejemplo de novelas que manejan muy bien la intriga son las novelas policíacas, donde la historia comienza con la muerte de uno de los personajes y el detective tiene que investigar a través de las pistas quién es el asesino. Pues bien, precisamente a eso es a lo que le llamamos intriga. Ahora, el suspenso es diferente a la intriga porque el suspenso es la sensación de peligro inminente que nosotros sentimos como lectores, la sensación de que algo malo va a ocurrir. Un buen ejemplo de las novelas de suspenso son las novelas de Stephen King, por ejemplo, Rabia, ¿no? Donde nosotros sentimos que algo terrible va a pasar. Entonces eso es el suspenso, la sensación de que algo malo va a pasar. Por tanto, no es lo mismo la intriga que el suspenso, aunque mucha gente lo confunde. Porque en el caso de la intriga, tanto la persona que está leyendo como el protagonista maneja la misma información y esto genera curiosidad. Un buen ejemplo de intriga son los trailers de las películas, donde se nos presentan pedacitos de película y eso nos genera curiosidad. Pero en el suspenso normalmente somos nosotros los lectores los que manejamos más información y no tanto el personaje principal, y eso es lo que nos genera mucha ansiedad porque, por ejemplo, el protagonista va a entrar a un edificio y no sabe que allí hay una bomba. Pero nosotros, como lectores, sí hemos recibido información de que allí hay una bomba. Entonces eso nos genera mucha ansiedad y por eso el suspenso hay que saberlo manejar. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la trama, de la intriga y del suspenso dentro de la construcción de una novela? Bueno, primero, sin trama no puede haber novela, es imposible, porque la trama determina los personajes, el tipo de narrador, los acontecimientos, las motivaciones, el espacio, el tiempo y el ambiente. Entonces, es imposible que se escriba una novela que no tiene trama, totalmente imposible. Ahora, ¿qué papel juega la intriga? ¿Qué son esos enredos que se presentan? Pues sencillamente generar curiosidad en el lector. Es decir, uno quiere seguir leyendo porque te da curiosidad saber cómo los personajes van a enfrentar esos obstáculos. Y finalmente el suspenso, que es esa sensación de peligro inminente, que también se utiliza para incentivar la lectura. Es decir, hay un tipo de lector que le gusta mucho como vivir las emociones a flor de piel y para eso sirve el suspenso, para mantener a la persona enganchada en la historia. Bueno, y espero, profesor Alberto, que haya podido contestar las 3 preguntas de hoy, que es la trama, la intriga y el suspenso y qué función tienen en la historia. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y al canal del profesor Alberto. Bye bye. Muchísimas gracias, Laura. Tú siempre tan detallada en las respuestas que das. Ahora ya sabemos un poco más sobre qué es la trama, qué es la intriga y qué es el suspense. Bueno, no me queda otra cosa por ahora que despedirme, agradecerles siempre por ver el canal de Laura Español en Casa y les esperamos en el próximo video. Adiós. Los que no se han suscrito a los canales respectivos, el mío y el de Laura, les invitamos de manera cordial a suscribirse. Eso dicho, reitero el adiós hasta el próximo video.